Buenos días, profe. Buenos días, Agustín. ¿Cómo está mi niño? Espero que bien. Bien, ¿y Feliz usted? cumpleaños pasado. Espero que lo haya disfrutado. Gracias, profe. Aquí estamos, bien, con harto frío. Buenos días, Matías Flores, Sebastián Gatica, Bastián Muñoz, Gaspar Ortega, José Herrera, Valeria Mendoza, Antonia Fernández, Luciano Yáñez, Ailín Silva. ¿Cómo están? Espero que muy bien, mis niños y mis niñas. Muchas gracias. Partiendo, muchas gracias por la puntualidad, por estar a esta hora. Este día jueves, hace mucho frío. Creo que va a llover, va a seguir lloviendo. Así que qué bueno que estén en la casita. No están pasando frío aquí, las salas están muy heladas, como siempre en realidad. El profesor Nicolás siempre se queja de eso, pero es porque no están los estudiantes. Las salas con los estudiantes son calientitas, no se pasa frío, pero bueno. Chicos y chicas, vamos a esperar 2 minutitos más que se conecten más compañeros y comenzaremos con la clase el día de hoy. Por favor, les pido que tengan su cuaderno a mano para anotar algunos apuntes en el transcurso de la clase. Pueden tomar un cafecito, una leche calientita, un pancito, una galletita, una fruta, cereal, lo que sea, mientras esperamos que se conecten los demás compañeros y compañeras. Profesora Faride, muy buenos Hola, días. buenos días, profe. Buenos días, niños. Chicos, ahí saluden a la profe Faride que está acompañándonos como jueves por medio aquí con nosotros. Hola, niños. Buenos ¿Cómo días. amanecieron? ¿Todos bien, parece? Están como lechuga con harta lluvia, pues, como que florecieron, ¿o no? Con la lluvia. Yo creo, profe, que como día jueves, con la lluvia a esta hora, deben estar ahí calientitos, cómodos en la casita. ¿Quién como ellos? No, pero qué rico, la lluvia, uno respira aire puro ahora, purísimo. Sí, bastante necesario, ya que uno miraba a Santiago y era puro smog en realidad. Así que Sí. esto también sirve para muchas cosas en realidad, la lluvia, niños y niñas. Eh, bueno, agradecemos con la profesora Faride. Chicos, yo les cuento, la profe Faride va a estar acompañándonos, bueno, nos ha acompañado este segundo, desde que volvimos a las vacaciones, segundo trimestre, segundo semestre, primer trimestre. Uno se confunde un poquito, pero la profe Faride obviamente está con los segundos medios, quiere estar con ustedes. Todos queremos estar con usted en realidad. Lamentablemente no hemos podido estar por el tema de la pandemia, hemos estado educación a distancia. Así que la profesora Faride un jueves está con el segundo B, otro jueves está con el segundo A. Así que hoy día sentámonos afortunados porque está con nosotros la profe Faride. Aprovecho de Gracias, saludar mi niño lindo. a la profe, me confundí, profe, me cohibió con sus palabras, muchas gracias. Aprovecho de saludar a Javiera Parra, a Francisca Contreras, Sebastián Querol, Rocío Garay, Fernanda Mayra, Sofía Aracena y Cata Villanueva, que se han conectado a la clase. Mis niños y mis niñas, bienvenidos. Profesora, no sé, ¿usted quiere pasar lista? Mi estimado, yo estoy pasándola ya. Si quiere la paso en voz alta o para no quitarle tiempo, yo la veo, la No, chequeo y al final veo los niños, pregunto por los no asistentes, ¿ya? Perfecto, profe. Como usted quiera nomás, no se preocupe. Chicos y chicas, mientras la profesora Faride pasa la lista, por favor, saquen su cuaderno porque vamos a ver algo importante, que es el transcurso del desarrollo de Chile, particularmente en la década de 1930. ¿Ok? Una década particularmente importante porque va a ser la década de transición, por así decirlo, o la década previa a la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, la Segunda Guerra Mundial comienza en la década del 30, en 1939, pero su gran desarrollo se da en la década de 1940. Por eso tenemos que ver tanto el contexto internacional como el contexto nacional para estar un poco contextualizado históricamente con lo que estaba pasando en el mundo por aquellos años. Así que por favor pongan como título la década de 1930.
Ese es el título para la clase del día de hoy, mis niños y mis niñas. La década de 1930 en Chile. Eso es lo que nosotros veremos esta clase, mis niños y mis niñas. Bueno, en realidad, si nos ponemos a pensar, son muchas las características que podríamos destacar de la década de 1930 en nuestro país. ¿Ok? Pero, bueno, después con el objetivo de la clase veremos que nos concentraremos particularmente en un aspecto político y un aspecto económico-social. Bueno, siempre son las aristas que se tratan normalmente en la historia. Lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y puede ser bastante repetitivo, pero no, mis niños y mis niñas. La historia, a pesar de que sea cíclica, se desarrolla de distintas maneras. Y la política que nosotros podemos ver, los aspectos políticos de Chile han ido variando desde sus comienzos como país independiente autónomo a principios del siglo XIX hasta la actualidad, siglo XXI. Los aspectos políticos, económicos, sociales han ido variando y modificando constantemente. Esa es la gracia de historia. Y saber aspectos que son muy repetitivos en distintas civilizaciones, en distintas culturas, en distintos contextos de nuestro país, pero que se desarrollan de manera distinta. Por eso me gusta la historia, porque siempre tiene algo nuevo que entregarnos, al menos lo que yo pienso. Todos copiaron el título, ¿cierto, mis queridas y queridos estudiantes? Sí, profe. Muchas gracias, Fernanda, se lo agradezco. Y por favor, mis niños y mis niñas, si algo no se entiende, por favor, menciónennos. Y también, escríbanos por el chat, reaccionen con cositas del Zoom, con aplausos, corazones, lo que sea. Activa el micrófono y hable sin miedo. Pero dé evidencias de que está ahí, porque si no, yo no sé, me siento vacío con la profesora. Es como, pensamos que le estamos hablando a una pantalla. Es muy importante la interacción. ¿Ok? Es parte de la pedagogía también. Lamentablemente, en esta modalidad Zoom no se da de tal manera como en la presencialidad. O no tan frecuente, porque ustedes vienen 2 días al colegio solamente. Y a veces no nos vemos. Yo de historia no los veo a ustedes. De hecho, ni siquiera debería verlos porque no soy su profesor titular. Es la profesora Javiera Vázquez. Pero bueno, la vida es maravillosa y así nos tiene, compartiendo las clases los días jueves. Pero es muy importante la interacción, chicos y chicas. Es parte del aprendizaje, es parte de la pedagogía. Y por favor, cualquier cosita, no, profe, sí, profe, se entendió, escríbanme. Pero si yo hablo o la profesora Faride habla y nadie nos responde, es un poco angustiante también, por así decirlo. Bueno, el objetivo de la clase es netamente concentrarnos en la vida cotidiana de Chile y también analizar el contexto mundial durante la década de 1930. Destacar los cambios políticos, económicos y sociales que se desarrollaron en la época. Es decir, vuelvo a repetir, en la década de 1930. Y nos vamos a enfocar en 2 aspectos particulares. Yo les mencioné un aspecto político, otro aspecto económico-social. El aspecto político va a ser el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que se fue desarrollando durante el siglo, durante el siglo XX, la década de 1930, y la Corfo, que surge luego de un terremoto para ayudar a la sociedad, pero que sirvió para sustentar también en parte la economía de nuestro país. Por eso es muy importante, mis niños y mis niñas, que aprendamos el objetivo de la clase. Cuando usted termine esta clase, tiene que decir, aprendí todo con el profesor Nicolás. Ya me sé lo que pasó a grandes rasgos en la década de 1930 en Chile, algo del contexto nacional y qué fue el Frente Popular y la Corfo. Si usted sale de esta clase aprendiendo esos contenidos, manejándolos a la perfección, vamos a quedar más que felices nosotros, sus profesores. Les recuerdo también, como siempre, por favor, mis niños y mis niñas, si algo no queda claro, si algo no se entiende, por favor, levante la manito, active el micrófono, puede escribirle a la profesora Farida, a mí, y con gusto vamos a resolver todas las dudas que surjan. Es muy importante eso. Esta es la instancia primordial para resolver todas las dudas con respecto a los contenidos de la clase.
Bueno, contexto internacional. ¿Qué sucedía en el resto del mundo? ¿Alguien? Solamente si sabe, pero quiero hacerle esta pregunta. Puede ser también para que vayamos despertando o para que nos vayamos interiorizando con los contenidos. 1930. ¿Qué piensan ustedes que está pasando en el resto del mundo? En países de Europa, en Norteamérica, en Asia, en cualquier rincón del mundo. ¿Qué estaba sucediendo en la década de 1930? ¿Alguien tiene alguna idea principalmente? ¿Alguna noción? ¿Algo que haya leído por ahí por redes sociales o en algún libro? Profe, Sebastián. ¿sigue estando la crisis económica? Muy bien, Sebastián. Efectivamente, y de hecho, si no me equivoco, lo vamos a analizar brevemente, la Gran Depresión. Porque sí, la Gran Depresión se desarrolla en 1929 y hasta en la década del 30, los primeros años sobre todo, hasta el 34, 35, el mundo se va a ver bien afectado por la Gran Depresión, incluyendo también a Chile. Así que mi niño, una estrellita virtual para usted, efectivamente, en el contexto mundial, en el contexto internacional, la mayoría de los países del mundo estaba siendo azotado por la Gran Depresión, que se había llevado a cabo o se había desarrollado en 1929. Muy bien, Sebastián. ¿Alguien tiene otra idea de lo que podía estar pasando en el mundo en esta época? 1930, en Europa, en América, en Asia, en África, vuelvo a repetir, en cualquier rincón del mundo. Bueno, chicos y chicas, si no saben, no se preocupen, porque esa es la idea, ir aprendiendo. También estas preguntas sirven para activar conocimientos previos y nosotros ir relacionando contenidos que hemos visto anteriormente con los contenidos de la pregunta que se plantea propiamente tal. Por eso, Profesor, también tengo otro punto también que mencionar. ningún problema. La clase la hacen ustedes, así que por favor, prosiga. Sí, también quiero mencionar que en 1930 se crea la Fuerza Aérea en Chile y la Línea Aérea Nacional. Muy bien, mi niño. Y de hecho, clara lógica tiene en realidad, porque no tenemos que pensar que el avión, propiamente tal como un concepto de un objeto o un medio de transporte que nos puede movilizar, surge a fines del siglo XIX. ¿Okay? Habían unos hermanos, creo que británicos, si no me equivoco, que fundaron el avión. Pero ese avión servía para llevar a una o dos personas. De hecho, puede ser conocido como avioneta en realidad. El avión propiamente tal, el avión comercial que nosotros conocemos, que tomamos cuando, no sé, nos vamos de vacaciones a Dubái o a Miami o a Londres, ese avión comercial se desarrolla propiamente tal en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entre los primeros años del siglo XX. Ahora, tú me dices, Sebastián, que en 1930 se da la fundación, obviamente, de la aviación, etcétera, en Chile. Y eso tiene cierta lógica porque tenemos que pensar que hace poquito se había creado el avión, propiamente tal. Y objetos, medios de transporte en realidad, como el auto y como el avión, se crearon y rápidamente se masificaron en el mundo, gracias también a la revolución industrial. El auto, el vehículo también se creó durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y llegó muy rápido a Chile. No quizás como lo conocemos hoy en día, que hay automotoras que por todos lados que te venden auto y auto, pero sí ya había llegado a Chile y parte de la población podía tener un auto. Es decir, en ese entonces la oligarquía, la clase alta podía acceder a un auto. Hoy en día todos pueden, no, o sea, no todos, pero la gran mayoría puede acceder a un auto teniendo el dinero, si no un crédito, pero con un crédito uno se endeuda mucho más. Bueno, un consejo de vida a mis niños y mis niñas, si algún día quieren comprarse un auto, no lo vean como algo imposible, pero tienen que tener sí o sí al menos un pie, un ahorro. Le va a salir un poquito más a cuenta. Profe, y algo muy importante. Profesora, por favor. Parece, estoy segura, no es que parece, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? De hecho, profesora, muy bien. Sí, porque lo habíamos comentado, si no me equivoco, que la guerra mundial empieza en la década de 1939. Casi terminando esta década, pero empieza en la década de 1939. Sí. De hecho, yo creo que usted me dio el pase gol, profesora Faride, para explicar un tema, que es, si no me equivoco, aquí está, el periodo entre guerras,
que es, digamos, el periodo previo antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el periodo entre guerras, chicos, esto es mucho texto, no tienen que copiarlo, ¿ya? El periodo entre guerras, como bien dice su nombre, es el periodo de tiempo que transcurre entre el término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El periodo entre guerras es un periodo de tensión en Europa y en el mundo, porque recordemos, guerra mundial, por el concepto, por la pasión, por el nacionalismo, por querer ser la mejor nación, tener la hegemonía mundial, es decir, la ambición del ser humano lleva a la Primera Guerra Mundial. Perfecto, termina la Primera Guerra Mundial, el gran castigado y el gran perdedor termina siendo Alemania, y le dan las penas del infierno a Alemania. Como nosotros habíamos leído por ahí también, si no me equivoco, cuando Alemania es castigado, se le da toda la culpa a Alemania. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Que Estados Unidos fue obviamente un país muy bélico también en la guerra, que lanza 2 bombas atómicas. Para mí, uno de los actos más terribles que se puede recordar en la humanidad. Y sale con las manos limpias. O Inglaterra, que también había llevado a cabo en la guerra, había atacado también a Alemania. Alemania, quizás Hitler tenía el pensamiento de la raza aria y quería exterminar a todos. Pero también muchos alemanes inocentes terminaron perdiendo la vida en la guerra, porque es así. Francia también, la campaña y el armamento bélico que desencadenó en la guerra, y salieron, como les digo, con las manos limpias. Por eso la tensión. Por eso Alemania tenía ese remordimiento, por así decirlo. Porque realmente se le había castigado mucho y no fue como ya da lo mismo. Voy a reconocer mi error. No. La pérdida de la Primera Guerra Mundial para Alemania y el sentimiento nacionalista simplemente genera un rencor y un deseo alemán por parte de Hitler y todos los que tuviesen el pensamiento de la raza aria, de volver a una guerra, o más que de una guerra, de tomar revancha, ¿okay? Sed de venganza, como se dice por ahí. Por eso es muy importante destacar el periodo de guerras, entre guerras. El periodo entre guerras predomina durante la década de 1930 y culmina ni más ni menos, como dijo nuestra querida profesora Faride, con la Segunda Guerra Mundial, el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Queda poquito para que se cumpla el nuevo aniversario. La Segunda Guerra Mundial comienza el 3 de septiembre de 1939. ¿Okay? De hecho, el 1 de septiembre la Alemania nazi invade Polonia. El 2 de septiembre el Reino Unido y Francia le dan el ultimátum, discúlpenme, a Alemania para que se retire de Polonia y obviamente no hay una guerra. Y el 3 de septiembre Alemania bombardea una ciudad polaca que tiene un nombre un poco confuso y el cual no recuerdo ahora. Y con ese enfrentamiento, con ese bombardeo, se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Así que, si nos ponemos a pensar, 3 de septiembre de 1939, 3 de septiembre del 2021, eso serían 82 años se cumplirían, si no me equivoco, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Profesor Leffy me dio una buena enseñanza de matemáticas, así que sé restar a la perfección. Chicas, el periodo entre guerras es un periodo en el cual hay tensión en Europa, donde se respiraba prácticamente una nueva guerra y obviamente marcaba el contexto mundial de la década de 1930. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Todo bien, Fernando. profe. Muchas gracias, Sebastián. Espero que quede todo claro para los demás estudiantes también. Es muy importante. Y por favor, mis niños, si algo no se entiende, pregúntenos. Feliz de la vida, explico 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarios los contenidos para que puedan comprenderlo. Bueno, obviamente el que aparece ahí en la imagen es Adolf Hitler, ¿ok? Muchos decían que Hitler se escapó para otros países, que nunca murió al final, que incluso estaba en la Argentina. Pero bueno, si eso fue en 1945 y Hitler tenía unos 40 y tantos en ese tiempo, ya nadie es eterno. Para mí, teoría es conspirativa todo esto. Bueno, y lo otro que destacaba, el otro contexto internacional muy importante que destacaba Sebastián es la Gran Depresión. La Gran Depresión,
Vuelvo a repetir, un acontecimiento histórico que se desencadena el 29 de octubre de 1929. También conocido como Jueves Negro, ¿ok? Por ser un día muy malo para la economía mundial. En teoría, casi todos los países del mundo se vieron afectados de mayor o menor medida con la Gran Depresión. Pero sí me atrevería a decir que la crisis económica más grande, una de las más grandes de la historia, sin duda alguna. Y esto obviamente porque comenzaron los créditos, los préstamos de dinero, y nunca hubo un control propiamente tal de los montos de dinero. Y eso generó obviamente una crisis económica, que prácticamente terminaba la gente vendiendo un auto para comprar un kilo de pan. Imagínense qué terrible. Un auto, yo me pongo a pensar, yo me compro un auto, me sale 5 millones de pesos, y si lo quiero vender, no lo vendería por 2.000 pesos que me saldría un kilo de pan, sino por un monto lo más aproximado posible a lo que gasté. Pero bueno, eso es cuando hay crisis económica. Esperemos que no haya ninguna aquí en nuestro país, o al menos que no nos afecte de tal manera. Chile, pregunta, y dígame por el chat, activan el micrófono como quieran. ¿Se vio afectado de gran manera o de menor manera con la Gran Depresión en 1929? De gran manera, profesor. De gran manera, dice Sebastián. Muchas gracias, mi niño, por su comentario. Y lo felicito. Una estrellita virtual nuevamente para usted. ¿Alguien piensa también que fue afectado de gran manera Chile con la Gran Depresión o piensa que fue afectado de manera leve? Bueno, mis niños y mis niñas, la verdad, como dice Sebastián, efectivamente, Chile fue uno de los países del mundo que se vio mayormente afectado por la Gran Depresión. Y la pregunta que se pueden hacer ustedes, mis queridas y queridos estudiantes, es ¿por qué Chile se vio tan afectado con la Gran Depresión? Y eso tiene dos respuestas, o hay dos motivos en realidad. Primero que todo, vuelvo a repetir, por ser una crisis económica a nivel mundial, todos los países se iban a ver afectados de una u otra manera. ¿Cómo se iba a ver afectado Chile? Básicamente por las exportaciones e importaciones. Digamos, Chile importa vehículos. Chile no produce vehículos hoy en día, ¿ya? O muy pocos. Y la mayoría los toma de otros países. Entonces, vehículos Ford, que es una marca estadounidense, o vehículos Suzuki, que es una marca japonesa, creo, si no me equivoco. O vehículos, no sé, Renault, que creo que es francesa o italiana, qué sé yo. Distintas marcas que vienen de distintos lugares del mundo. Si hubiese una crisis económica, lo más probable a nivel mundial, como lo fue la Gran Depresión, lo más probable es que Chile, si importa 100 vehículos diarios, lo más probable es que pueda traer unos 20 o 10 vehículos, porque obviamente no todos estarían produciendo vehículos, estarían destinando el dinero a los insumos básicos, a producir alimentos, a la mantención de agua, a la salud, etc. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, Chile se vio afectado. También en las importaciones. Digamos, Chile importa mucho trigo o muchas frutas, verduras. Imaginemos que exporta 1 tonelada de frutas todos los días a Japón o a China. Y con una crisis económica, lo más probable es que pueda exportar unos 300 kilos, unos 100 kilos. No mucho, porque los demás países tampoco le van a comprar. Entonces, con la Gran Depresión, Chile se vio afectado en las exportaciones, en las importaciones de distintos productos, lo cual afecta a la economía, porque no obtienes tanto dinero como si lo harías en una economía normal. Y por otro lado, Chile se vio totalmente afectado con la Gran Depresión porque Chile ya estaba siendo azotado en el suelo por la economía, debido a que en la Primera Guerra Mundial se había creado el salitre sintético. Y hasta antes de crearse el salitre sintético, el salitre era la materia prima mayoritaria de exportación para Chile, era la fuente económica de nuestro país, prácticamente. Entonces, al crearse el salitre sintético y que el salitre se fuese al suelo, que no valiera nada, y además esto sumándole una gran depresión a nivel mundial, gran depresión desde el aspecto económico claramente, iba a afectar muchísimo, pero muchísimo a Chile. Por esos motivos, Chile se vio fuertemente afectado por esta crisis económica a nivel mundial.
¿Se entienden los dos puntos que afectan a Chile? ¿O queda alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? Por mi parte no, profe. Muchas Todo bien, gracias. profesor. Muchas gracias, Sebastián. De hecho, por interno me dicen, si la fruta más mala es la que se queda en Chile y la más buena es la que se exporta, ¿ok? Bueno, la verdad es que yo no puedo dar un sí o un no rotundo porque no tengo conocimientos propiamente tal en el área agrícola, ¿ok? Pero sí lo que se dice es que normalmente los productos de mejor calidad son los que se exportan al extranjero, para que obviamente llame mayor la atención de la gente, de la población y se consuma más el producto. Puede ser una palta, puede ser un cereal, puede ser un vino, lo que sea. ¿Ok? Productos que exporta Chile. De todos modos, tampoco nos quedamos con las sobras. O espero que no sea así en realidad, pero sí el producto de mayor calidad, por lo que se ha dicho, por lo que me han dicho mi familia y los que he escuchado muchas veces, el producto de mayor calidad es el que va al extranjero y el de menor calidad el que se queda en Chile. Así que si usted tiene ganas de comprar una palta, puede comprar un pasaje a Buenos Aires, compra la palta chilena en Buenos Aires, que debe ser de mejor calidad, y se devuelve para Chile. No, claramente que no. Para eso, en vez de comprar un kilo de palta, le puede costar lo mismo que un pasaje en avión. Aunque es muy rica la palta. Volviendo a lo nuestro, habían imágenes muy explícitas de la Gran Depresión. ¿Ok? Esta es una imagen que, claro, quizás usted puede decir, profesor, ¿por qué puso esta imagen? Y fue porque yo encontré en internet otra imagen de esta misma mujer cuidando a su bebé. Si nosotros nos podemos ver en, en sus hombros, ve hay niños que están llorando porque no tienen que comer. De hecho, ella en otra imagen aparece amamantando a un bebé. ¿Ok? Y es por lo mismo porque, y con cara de frustrada de qué voy a hacer, imagínense chicos y chicas. Bueno, quizás ustedes son muy niños todavía y no lo pueden dimensionar, pero yo, sin ser padre, me imagino y digo, vivir una gran depresión económica y tener hijos pequeños o hijos de cualquier edad que sostener es una carga terrible. Eh, También centrémonos en eso, que la Gran Depresión no solamente fue problema económico, oh, no tengo dinero, no me puedo comprar un auto, no me puedo comprar una casa. No, no tengo para comer. Y no es que no tenga para comer solamente yo, imagínense tener que alimentar otra boca. Terrible. Es muy terrible lo que está pasando a nivel mundial en este aspecto. De hecho, la década de 1930 fue bastante tensa y de bastante angustia. Pero hoy en día, bueno, hoy día siguen habiendo problemas en realidad. Lamentablemente, en algún rincón del mundo siempre va a haber algo malo que esté sucediendo. Así es lamentablemente la vida, mis niños y mis niñas. Por eso tenemos que ser felices y disfrutar la vida, porque es una sola ahí dentro de todo. De las falencias, de las cosas que se puedan criticar o resaltar de nuestro país, Chile es un buen lugar para vivir y tenemos que agradecer por eso. Tenemos una linda cordillera, tenemos un paisaje maravilloso, desiertos en el norte, campos en el sur, glaciares en la zona austral, tenemos cordillera, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos océano. Y para más remate, ustedes están estudiando en el colegio parroquial y tienen profesores muy geniales, así que siéntanse los más afortunados del mundo. Chicos y chicas, ¿a qué voy con todo esto? El contexto internacional en la década de 1930 muy tenso. Se destaca particularmente el periodo entre guerras, una tensión entre los países de Europa que terminaría desencadenando, como muy bien dijo la profesora Faride, con la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, que obviamente estaría afectando de manera económica a muchos países del mundo. Uno de los más afectados de esos países claramente fue nuestro país, Chile. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, consulta con el contexto internacional, mis niñas y mis niños? No, profe, todo bien. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar, o sea, vamos a proseguir entonces. Ahora sí nos vamos al contexto político de Chile durante 1930. Y para empezar, el Frente Popular. ¿Ok? Bueno, no es que queramos adoctrinarlos, mis niños y mis niñas, para nada, pero es parte de la historia de Chile. Por eso es muy importante que lo sepamos. Usted me dirá, pero profesor, ¿cuál es la importancia? Vamos a analizar también cómo lo que está pasando en otro rincón del mundo iba a impactar en Chile. Y quizás no en la década de 1930,
pero también más adelante, con elecciones presidenciales, con un golpe de Estado y con una incertidumbre nacional que se dio a fines del siglo XX. Por eso, en nuestro país, y en todo el mundo en realidad con la Guerra Fría. Por eso es muy importante, mis niños y mis niñas, destacar todos estos acontecimientos. Bueno, les leo textual esta cita que sacamos de Memorias Chilenas y dice lo siguiente. ¿Qué estaba sucediendo en Chile? La década del 30 se caracterizó en el mundo entero por la extrema polarización ideológica de las sociedades. ¿Okay? En Europa los movimientos políticos fascistas tenían cada día más adeptos, especialmente en Alemania y Italia, claramente con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. La Unión Soviética emergía como única experiencia socialista y se convertía en referente para amplios grupos sociales. Es decir, tenemos en Europa los regímenes fascistas, tenemos a los nazis de Alemania y a los fascistas de Italia. ¿Okay? Y también teníamos a la Unión Soviética con la ideología comunista, dos ideologías totalmente distintas, que terminarían polarizando el mundo. Esta polarización se iba a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos y su ideología capitalista, y la Unión Soviética y su ideología comunista. Chile no fue una excepción en este clima de acentuada ideologización de la actividad política y social. Y vamos a ver cómo se polariza la ideología en Chile. Vamos a ver sobre todo en partidos de izquierda. Bueno, principalmente había movimientos sociales que fueron surgiendo principalmente en la década de 1920, con el ruido de sables que llevaron a cabo los militares fuera del Congreso a mediados del siglo XX, y también con las primeras manifestaciones o movilizaciones de algunos estudiantes, de trabajadores, de obreros, etc. Bueno, también el pueblo estaba un poco aburrido y cuestionaba la conducción de la oligarquía, es decir, de la clase alta del país, ya que consideran que no están administrando de muy buena manera Chile. De hecho, esto es algo que históricamente se ha dado. Hay gobiernos de derecha en el poder y la gente va a criticar esos gobiernos. No lo están haciendo bien. Hay gobiernos de izquierda en un país y la gente va a criticar esos gobiernos. No lo están haciendo bien. De hecho, es muy complicado llevar a cabo una buena gestión en un país, niños y niñas. Yo le digo a los niños de tercero medio, si no me equivoco, no sé si ustedes mismos se lo han dicho, pero en mis tiempos, cuando iba en tercero medio, éramos 30, 28 estudiantes y nos costó un mundo elegir un polerón. Imagínense, el polerón de cuarto medio. Imagínense si entre 30 estudiantes era complejo elegir un polerón. Imagínense entre 19 millones de personas ponerse felices o contentos de acuerdo con el gobierno de un presidente o una presidenta. Difícil, pero suele pasar. De todos modos, obviamente, un gobierno nunca va a satisfacer las necesidades de todo un pueblo, pero sí es importante gobernar de manera transparente, de manera clara, por y para el pueblo, cumplir las necesidades de las personas, etc. Bueno, vuelvo a lo mío, disculpen por explayarme, pero con toda esta tensión y descontento de la sociedad con los gobiernos que están llevando a cabo, sobre todo liderados por la oligarquía, surgen dos partidos muy representantes de la historia de Chile, muy simbólicos, por así decirlo, los cuales son el Partido Comunista, el cual surge en 1922, y el Partido Socialista, el cual surge 11 años más tarde, en 1933. ¿Okay? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? Cabe destacar que la bandera que aparece por arriba es la bandera del Partido Socialista y la bandera que aparece abajito es la bandera o el símbolo del Partido Comunista. Bueno, vuelvo a repetir, si es que no quedan dudas, perfecto. Si hay dudas, díganme. No se queden callados. O no porque esté rica la siesta o el sueñito, no me van a responder. Tienen que decirme igual. ¿Okay? Puede estar durmiendo, pero si surge una duda de lo que le hablo, me responde nomás. Despierta en 5 minutos, me dice, profe, tengo una duda, y después puede seguir al respecto. Bueno, ¿cómo surge esta coalición? ¿Qué es una coalición para partir? Es una unión o vínculo entre distintos partidos políticos. ¿Okay? Entonces la coalición de partidos de centro-izquierda surge
por la influencia de los mismos movimientos de centro-izquierda de partidos políticos, tanto en Francia como en España. ¿Okay? El Partido Comunista, para ser más preciso, propuso la creación de un amplio frente que reuniera la fuerza de los partidos de centro-izquierda para combatir, obviamente, el gobierno de Arturo Alessandri, un presidente que se destacaba por ser de derecha. De hecho, para ustedes, mis niños y mis niñas, ahí está Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma fue el papá de su hijo, Arturo Alessandri Rodríguez, que gobernaría entre 1958 y 1964, para que no los confundan. Y ahí aparece el perrito de Alessandri, que Alessandri quería mucho a su perrito y lo llevaba para todos lados. Era como su mejor amigo. Pregunta, y el que le achunta esta pregunta se gana un asado en el chilenazo. No, en serio, de verdad. ¿Cuál era el nombre del perrito de Alessandri? Tienen 15 segundos para responder, porque si no lo buscan en Google y después responden fácilmente. Es bastante fácil la pregunta. El nombre del perrito de Alessandri. Profesora Farideh, si quiere participar, bienvenida también. Profesor, No era Cachupín, dígame. el perro se llama Hulk. Hulk. La verdad es que tanto Luciano como Sebastián me dijeron. Y bueno, con mucho gusto podemos hacer cuando ya no haya coronavirus. Se puede comer, pero nos podemos contagiar. Pero le hacemos la invitación a la profesora Farideh también para comer una gran parrillada en el Chilenazo. Sebastián, Luciano, efectivamente, el perro de Arturo Alessandri Palma, presidente, se llama Hulk, ¿ok? No Cachupín y tampoco Perrito, no se llama tampoco, no sé cuáles son los nombres comunes de perros, porque yo siempre he tenido perrita. Pero bueno, se llamaba Hulk, un nombre atípico para los perros. Pero también muy original. A mí no me desagrada Hulk, de hecho todo lo contrario. Creo que sería el nombre que le pondría a un perrito. Le vuelvo a repetir, yo siempre en lo personal he tenido perrita, así que le pongo Luna, Princesa, Cachupina, esos nombres. ¿Hasta acá todo claro, mis niños y mis niñas? ¿O queda una duda? Recordemos que está sucediendo en Chile. Había una molestia con el gobierno de turno, gobierno Arturo Alessandri Palma, y con la oligarquía y la administración del país. Entonces se fundan dos partidos muy simbólicos, Partido Comunista en 1922 y el Partido Socialista en 1933. Y el Partido Comunista busca hacer una coalición de distintos partidos de centro-izquierda para poder combatir contra, obviamente, el gobierno de Arturo Alessandri Palma, y más que nada contra los gobiernos de derecha. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? No, profe. Muchas gracias, María Ignacia. Entonces, proseguimos. Bueno, el Partido Radical también se une en 1936, se une con el Partido Socialista, y así también no solamente partidos políticos, sino también organizaciones y sindicatos. Por ejemplo, el Sindicato de Obreros Agrupados en la Central de Trabajadores de Chile, CTCH, ¿okay? O la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, conocido como la FECH, o el Movimiento Mapuche del Frente Único Araucano. Fueron organizaciones y movimientos que formaron parte también de el Frente Popular. Características del Frente Popular. Y esto, mis niños y mis niñas, por favor, lo escriben en su cuaderno. Tienen 5 minutos para escribirlo y luego yo lo explico. Mi querido profesor, me quedó dando vuelta una duda con respecto al nombre del hijo de Arturo Alessandri. ¿No era Jorge Alessandri? Sí, profesora, de todos modos, la verdad es que si dije otro nombre... No, no, mi querido, dijo Arturo, entonces me llamó la atención porque yo me había escuchado un Jorge, pero ya solucionado, problema. Muchas gracias, profesor. No, y de verdad, es que ya se hace tan monótono que a veces se me confunde o siento que me enredo en realidad. Muchas gracias, profesor. A ver si anotaron, hagan tachen Arturo y pongan Jorge.
2 minutitos más, mis niños, y explico lo que aparece en pantalla. Pero es increíble, pero estamos volviendo a esta época. Hoy en día, estaba mirando un poco, estamos como retrocediendo en los tiempos, volviendo al Partido Comunista, al socialista y al radical. Eh, bueno, profe, Bueno, obviamente, por supuesto, pero no, con los no, nuevos candidatos. yo entiendo lo que usted me dice, profesora, y la verdad, bueno, si lo comparto con o sea, lo comparto, niños y niñas, porque para que también lo sepan, porque es parte de la historia. Sí. Pero con esta modalidad de haciéndole clase a todos prácticamente a todos los niveles, he estado viendo de manera simultánea los años de Chile, los periodos del siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, y siempre se ha dado esta sensación de que gobiernos en el siglo XIX fueron los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales, ¿ok? Algunos presidentes de derecha, otros presidentes de izquierda. En el siglo XX pasa lo mismo. Y es quizás porque, claro, yo creo que históricamente había un descontento de la ciudadanía con los gobiernos o con el manejo. Y Sí. como lo que pasa es, gobierna quizás un periodo de tiempo partidos más inclinados a la derecha y después otros partidos más inclinados a la izquierda, Ujú. porque la sociedad y las generaciones quizás piensan de que la inclinación a los partidos políticos son la solución. Yo creo quizás con mi experiencia, con mi ignorancia también puede ser, de que es básicamente las malas gestiones de los presidentes o de los gobernadores que hemos tenido. Y que por ende uno se inclina quizás por un partido, qué sé yo. En Ujú. fin, eso yo creo que lo que está pasando ahora, profe, y lo que estamos viendo y lo que pasó en el siglo XIX, el claro ejemplo de que la historia es cíclica y se va repitiendo. De Sí. distinta manera, pero se repite. Ujú. Vuelvo a repetir, mis niños, la pregunta que me dijo, o lo que me planteó la profesora Faría, mejor dicho, lo hablo a toda voz porque creo que es muy importante que ustedes lo sepan. Y muchas gracias, profe, porque de verdad todo lo que usted hace son aportes para la clase y lo agradezco muchísimo. Qué hermoso. Sí, muchas gracias, profe. Mis niños y mis niñas, ¿todavía están copiando? ¿Les falta por escribir todavía? Bueno, mis niños y mis niñas, mientras terminen de copiar voy a ir leyendo las características del Frente Popular. Y bueno, recordemos que este se vio influenciado por los movimientos populares que se desarrollaron en Francia y en España durante la década de 1930. Para ser más específico, en 1935 y 1936. ¿Ok? El Frente Popular fue conformado por distintos partidos de centro-izquierda. Entre ellos podemos destacar el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Democrático y el Partido Radical Socialista. ¿Ok? Y bueno, tuvo un breve periodo de vigencia el Frente Popular. Fue muy poquito, de 1936 a 1941. Eh, Usted me dirá, profesor, pero ¿qué presidente estuvo el periodo del Frente Popular en Chile?
Tuvo dos presidentes, para ser más precisos, que son Gabriel González Videla, de 1936 a 1938, y Marmaduke Grove, de 1938 a 1941. Y también destacar, mis niños y niñas, que no solamente fue un movimiento político, sino también un movimiento intelectual, artístico y escritores. Destaquemos a dos personajes históricos de la literatura, del arte, de la historia de nuestro país. Gabriela Mistral y Pablo Neruda. ¿Okay? Y Bueno, merecedores del premio, del sí, gran premio, ¿sí o no? de hecho, profesora, yo quería preguntarle a los niños. Ah, eh, perdón, perdón, metí las no, patas. profe, no. Sí, de hecho, No nombré el premio en todo caso, pero no, profe, o sea, yo me imagino que quizás los niños ya lo saben, o quizás estoy rotundamente equivocado y no lo saben en realidad, pero simplemente quería mencionarle, bueno, más que nada, el premio, más que nada preguntarle a los niños la fecha en que ganaron los premios, es que ya. lo saben. Por eso no se preocupe, profe, si no, para nada, no hizo nada mal, usted vuelvo a decir, solamente aportes, profesora Farid. Chicos y chicas, bueno, si es que no saben del premio secreto del cual habló la profesora Faride, es el premio Nobel de literatura, que lo ganó tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda. Eh, para mí, ambos dos grandes escritores de tomo y lomo, nada que decir. Se destaca un poco más para mí lo de Gabriela Mistral, porque Ay, también sí, sí. primera mujer iberoamericana en ganar el premio Sí, Nobel grandiosa. de literatura, algo para la época, si nos podemos pensar, imagínense, lamentablemente con todo lo que está pasando en Afganistán, con los talibanes y temas culturales, etcétera, que reprimen de una manera abusiva a las mujeres, ya sin justificación prácticamente, porque la idea del machismo ya tiene que desaparecer. Imagínate, esto fue hace muchísimo tiempo atrás, el siglo pasado, y que lo haya hecho algo muy destacado. ¿Okay? Profi fue la segunda persona latinoamericana en recibir el premio. Yo la daba por hecho que era la primera. Grandiosa. Por eso es muy importante, mis niños y mis niñas, que destaquemos lo de Gabriela Mistral y también lo de Pablo Neruda. Y por eso, para pongan redoble de tambor ahí en su mente, en lo que sea, si tienen ahí, busquen en YouTube, sonido de redoble de tambores. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, mis niños y mis niñas, profesora Farías, si quiere participar también. ¿En qué año tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda ganaron su premio Nobel de Literatura? Eso es muy importante que lo sepan. Una pista, fue en el siglo XX. Así Ay, que que yo tienen... amo a Gabriela Mistral, profe, la amo, la amo. ¿no? Profesor, Sebastián, dígame. en 1945. Bien, súper. Sebastián. En 1945 ganó el Premio Nobel de Literatura ni más ni menos que Gabriela Mistral. Sí, Así la que, muy bella. bien, Sebastián. Estrellita virtual para usted. Profesora Faría está muy feliz porque acertó a la primera. Sí, grandísima ella. Y Pablo Neruda, ¿en qué año habrá ganado el Premio Nobel de Literatura? Bueno, para que lo sepan, Pablo Neruda ganó el Premio de Literatura, Premio Nobel de Literatura, en 1971. ¿Ok? Sí. Y para otro dato freak, chicos y chicas, el día, bueno, lamentablemente nada es eterno y Gabriela Mistral falleció un 10 de enero. ¿Ok? Pero así como la vida quita, también la vida da. Y un 10 de enero también fue el día en que yo nací. Así que tienen que en su calendario Qué cuando amor. recuerden que cuando Gabriela Mistral, el día que falleció el 10 de enero, el día del profesor, cumpleaños de su profesor Nicolás, para que me manden un correo felicitándome, o un desayuno si andan cariñosos, esos, yo lo recibo con mucho cariño. Ok, estas son características del Frente Popular, mis niños y mis niñas. ¿Se entendió alguna duda, pregunta, consulta al respecto o no? ¿Todo claro como el agua? Súper.
Muchas gracias, profesora. Entonces proseguimos, mis niños y mis niñas. Espero que no estén durmiendo ni jugando Play, pero si están al lado de la estufa sí lo entendería. O con el guatero, qué sé yo. Aunque en el Vamos calientacama. a calientacama, todo sirve para pasar este frío animal. Hay días que he sentido más frío acá en la sala. Hoy día no he sentido tanto frío. Quizás porque vine con 3 Polar, porque me tomé un cafecito, pues. Vamos a dejar de lado el Frente Popular y nos vamos a ir directamente a la Corfo, ¿ok? Que su nombre o la sigla significa Corporación de Fomento a la Producción. Levante la mano por Zoom, por reacciones con Zoom, levantando la mano, aplaudiendo con un corazón, lo que sea. ¿Quién sabía el significado de Corfo? O partiendo también, ¿quién sabía que existía la palabra Corfo o que está relacionado con Chile? Vamos a ver cómo surge la Corfo y cuáles son los aportes que entrega para la sociedad chilena del siglo XIX. Siglo XIX, siglo XX. Profesor Nicolás todavía está durmiendo. Disculpen, chicos, los jueves despierto sistemáticamente aproximadamente a las 12, al mediodía. Bueno, la Corfo, mis niños y mis niñas, surge como la necesidad de impulsar la industrialización nacional. Recordemos que la revolución industrial se lleva a cabo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Chile sí se había visto beneficiado por la industrialización, pero tenía que ser aún más industrial. De hecho, lo que marca un antes y un después para la industrialización de nuestro país, que obviamente no alcanza los niveles de otros países, la Gran Depresión. Después de la Gran Depresión, los gobiernos chilenos dicen sí o sí, tenemos que fomentar la industrialización para no vernos tan afectados con una posible nueva crisis económica. ¿Ok? Obviamente, vuelvo a repetir, esto se ha influenciado por la Gran Depresión del siglo XX, de 1929. ¿Ok? La fundación de la Corfo se da 10 años después de la Gran Depresión, es decir, en 1939. Ojo, el mismo año que comienza la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y estuvo relacionada con la iniciativa de Pedro Aguirre Cerda para socorrer a los damnificados del terremoto de Chillán. ¿Ok? Es decir, la Corfo vendría para fomentar la industrialización, pero también surge para poder ayudar a los damnificados de los terremotos. El terremoto que se dio principalmente en Chillán. Recordemos, chicos y chicas, que Chile debe ser el país o uno de los 3 países más sísmicos del mundo. Por eso, obviamente, tenía que haber una instancia para poder surgir, para poder levantarse después de un terremoto. Y lamentablemente vamos a estar expuestos a muchos terremotos más. De hecho, según el Departamento, el Instituto Sismológico de Chile, aproximadamente hay unos 20 o 25 temblores en el día en nuestro país. Lo que pasa es que muchos de esos temblores son de grados muy leves, grado 1, 5 o 2 en la escala Celsius, no, porque en la escala de Fahrenheit, de Richter, disculpen. Mencioné todas las escalas, de todos los climas, temperatura, etc. La escala de Richter, ¿ok? Y eso es impercibible prácticamente para el ser humano. Pero aproximadamente hay unos 20 o 25 sismos, temblores en nuestro país. Ojo ahí. Bueno, ahí tenemos el logo de la Corfo, uno de los tantos logos de la Corfo, por si no lo había pensado, si no lo había visto en algún momento de su vida, o si tiene idea de tatuarse algo y no sabe qué, bueno, le invito aquí, hay una idea, el logo de la Corfo. Recordemos que la Corfo se desarrolla a principios, en comienzos, paralelamente en el mundo, contexto internacional, la Segunda Guerra Mundial. Por eso al principio se ve un poco compleja su desarrollo, su fomento, porque obviamente la economía mundial no iba a ser la misma si de por medio hay una guerra mundial, sobre todo si la Segunda Guerra Mundial, el acontecimiento bélico de mayor impacto a nivel mundial, desde mi punto de vista. Pero además del conflicto bélico, sobre todo cuando este va terminando, permitió que la Corfo concentrara sus empresas estatales básicas para la industrialización. Es decir, después, los primeros años de la Corfo, los 6 primeros años, en los cuales transcurre, discúlpenme, la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fueron los más complejos. Pero después de esto, la Corfo puede desarrollarse y enfocar sus empresas estatales para la industrialización de materias básicas para nuestro país. Oye, qué raro, aquí no agregué fotito, disculpen.
Bueno, vuelvo a recordar, la Corfo, la Corporación de Fomento, no solamente estuvo enfocada hacia la industrialización, sino que también se desarrolló en el aspecto de la agricultura, de la pesca y del turismo. ¿Okay? Sin duda alguna, mis niños y mis niñas, la Corfo constituyó una experiencia muy exitosa en la intervención estatal en el fomento a la industrialización de Chile. Volvamos a recordar, la Corfo surge por dos aspectos principales. Primero que todo, por los grandes estragos que dejó la economía en Chile, obviamente, por la Gran Depresión, la crisis económica, y también por el terremoto de Chillán, porque había que levantar el país. Y qué mejor que fomentando la industrialización con intervención del Estado. Y no solamente era de un aspecto industrial, sino también que esto iba a fomentar y ayudar a la agricultura, al turismo y a la industria pesquera. Y empresas creadas en tiempo de la Corfo, por favor escriban esto en su cuaderno. Tenemos esta cierta empresa. Tenemos la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida popularmente como Entel. Que levante la mano con una reacción, con un corazoncito, lo que sea, que escriba en el chat, quién tiene compañía, un celular con compañía en Entel. ¿Okay? También la Televisión Nacional de Chile, conocido popularmente como TVN, donde se han dado muchos, los Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, cultura, el Festival de la Canción Internacional de Viña del Mar, etc. Un canal con mucha historia. Para mí, de chiquitito, siempre me gustó el TVN. Lo daban muchos años. Era el canal principal que ponían en mi casa, mi abuelita sobre todo. El Instituto Nacional de Capacitación, conocido hoy en día como INACAP, un centro de estudios superiores para la educación técnica y profesional. Y la Industria Azucarera Nacional, IANSA. Y obviamente, como queremos llegar a un verano sin polera, ahí pongo el logo de IANSA, 0 calorías, ¿okay? Azúcar light. ¿Quién, chico y chica, no ha probado azúcar, no ha ido al supermercado con la mamá, con el papá, con el abuelo, con la abuela, y ha comprado un kilito de azúcar y ANSA? Todas estas empresas nacionales surgen en el periodo de la Corfo, mis niños y mis niñas. ¿Alguno de ustedes les llama la atención que alguna de estas empresas haya surgido con la Corfo? ¿O sabían los nombres particularmente de esta empresa? Para mí es llamativo. Fue llamativo la primera vez que lo vi. ¿Okay? Por eso quería compartir el dato con ustedes. Hay muchas más empresas que se crean en este periodo y que siguen vigentes algunas, pero quiero destacar estas 4. Profe, Dígame. profe, yo aún tengo dudas sobre qué es la Corfo. ¿Cuál es su función, más que nada? Mi niño Sebastián, muchas gracias por decírmelo. De hecho, nunca tengan miedo de decir, profe, no entendí. Profe, tengo una duda. Profe, ¿me puede explicar de nuevo? De hecho, con mucho gusto nosotros, sus profesores, les vamos a ayudar en cada momento, siempre que lo necesiten. ¿Ok? Chicos y chicas, la Corfo, vuelvo a repetir. La Corfo surge porque, primero que todo, Chile se había azotado por la Gran Depresión, una crisis económica que había afectado a la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo Chile. Vuelvo a repetir, Chile se ve enormemente afectado por aquello. También por el terremoto que se había llevado a cabo en Chillán, en la década de 1930, a fines de 1930. ¿Okay? La Corfo surge con el aspecto de fomentar la industrialización en Chile. Porque Chile se basaba prácticamente, bueno, no es que obviamente solo se basaba en la agricultura. Sí tenía empresas Chile, o algo de industrialización, pero había que fomentarla. ¿Por qué, Sebastián? Porque ha sido un terremoto. Los gobernadores chilenos decían, si hay un terremoto, nos va a servir ir con carroza arrastradas por caballo para llevar los materiales para poder reconstruir las ciudades más afectadas, o nos va a servir llevar camiones con toneladas de herramientas que nos van a servir para llegar y avanzar más rápido en el tiempo en el desarrollo y reconstrucción. La Corfo ayudaba a la industrialización, a mejorar las tecnologías, ¿ok? A mejorar también los aspectos de la agricultura, los aspectos de la pesquera, aspectos pesqueros, aspectos turísticos,
para fomentar la economía de nuestro país. No sé si me enredo mucho al explicar, Sebastián, pero simplemente la Corfo surge para expandir la industrialización, para que haya una intervención del Estado también, y no solamente de empresas privadas en las industrias, sino que el Estado chileno también pudiera regularizar y obviamente fomentar y manejar de mejor manera la economía. La Corfo, al fomentar la industrialización, no solamente iba a fomentar la tecnología, o que se construyeran más autos, más lavadoras, más televisores, no. También iba a fomentar a la agricultura. ¿Por qué? Con la industrialización en la agricultura, si en un campo podíamos obtener por día 10 toneladas de trigo, con la industrialización llevada a cabo por la Corfo podríamos tener 50 toneladas. Entonces, si tenemos más toneladas de alimentos, podemos abastecer también a mayor cantidad de personas. Y quizás vamos a disminuir los índices de nutrición o de hambruna en Chile. ¿Okay? En la pescadería también. Si con la Corfo, o sea, con los botecitos que tienen los pescadores, se pesca 1 tonelada de pececillos al día. Con la Corfo y la industrialización vamos a poder crear grandes barcos que van a servir para poder ir a pescar. Y mallas que puedan abarcar 20, 30, 40, 50 metros. Y no una pesca chiquitita o una malla de 1 o 2 metros. ¿Okay? Por ende, los pescados que nosotros, o los productos marinos que nosotros vamos a poder abarcar, van a ser mucho más. Y si un pescador con su botecito pesca, valga la redundancia, 1 tonelada de pececillos o de animalitos del mar, con estas naves, con estas embarcaciones, barcos que se crean mediante la industrialización de la Corfo, nosotros vamos a poder obtener 100 toneladas de productos del mar. Y obviamente, entre tener mayor cantidad, vamos a poder combatir con la hambruna, con la desnutrición, vamos a poder exportar mayor cantidad de productos y por ende ganar mayor dinero y así obviamente la economía va a estar mucho mejor. En síntesis, la Corfo surge para industrializar nuestro país y obviamente aumentar el crecimiento económico, aumentar la calidad de vida, aumentar obviamente la educación, los alimentos, aumentar la tecnología en nuestro país. No sé si queda más claro, Sebastián, con lo que es la Corfo. Sí, profe, ahí quedó más claro. Muchas gracias. Profe, de hecho hay una beca Corfo para estudiar en la universidad. Mírense, imagínense mis niños, beca Corfo, ¿ok? Sí. De hecho, muy buen dato que nos dio la profesora Faride, porque lo que dice la profesora Faride es muy importante. Usted cuando entre a la educación superior tiene que indagar mucho, tanto a nivel Mineduc como a nivel de su universidad, por las becas que entregan, porque sí se entregan muchísimas becas. De hecho, yo en la universidad tuve una beca que postulé en la universidad, en donde había una beca Coffee Marley, porque había un puesto de Coffee Marley en la universidad. Y si tú optabas a esa beca y salías beneficiado con la beca, tú tenías el beneficio de pedir al día un café gratis. Imagínense. Así que muchas veces yo iba a pedir un café gratis, claro, uno puede decir, pero profe, lo que está... Pero si yo pagara todos esos días ese café, serían unos 2.000, 3.000 pesos que me estoy ahorrando. ¿Okay? Y en la universidad, cuando uno es universitario, esos 2.000, 3.000 pesos que se ahorra son oro, mis niños. También había una beca que te dan un plato de comida, un almuerzo gratis en el casino de la universidad. Y son cositas que uno se va ahorrando. Yo al final tuve la beca Juan Gómez Milla, que el Estado me proporcionaba, más que proporcionaba, me costeaba parte de mi carrera. También me entregaba la beca Junaed, como se menciona, que son 32.000 pesos chilenos que se te cargan ahí. Yo se lo pasaba a mi mamá y le decía que compre las cosas de la casa. Al final él servía. Porque yo la gastaba en puras tonteras en realidad, así que prefiero que ella la hubiese administrado. Pero sí, como dice la profesora, la beca Corfo es una de las tantas becas que quizá usted puede desconocer, ¿ok? Y que puede postular, mis niños y mis niñas, por puntaje PSU, por su NEM, por su situación socioeconómica, por muchos aspectos. Bueno, después cuando entre a la universidad puede contar con nosotros y yo feliz por lo menos de ayudarle en todo lo que pueda. Porque salí de ahí de la universidad, tengo una noción y feliz de ayudar a mi estudiante. Chicos y chicas, ¿queda alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quedan dudas sobre el concepto de la Corfo? ¿Se entiende o no? Todo bien, profe.
Bueno, muy bien, Sebastián. Me gusta. Me gusta que entienda y ojalá que los demás compañeros también. Bueno, hoy en día la Corfo sigue vigente y también sirve para ayudar a las personas a desarrollar algún tipo de emprendimiento o algo por el estilo. Eh, Como les digo, es una institución que busca ayudar y socorrer a la gente de Chile, con distintas herramientas principalmente. Pero surge como un aspecto industrial para fomentar la industrialización y así mejorar la tecnología del país, la calidad de vida, los alimentos, las exportaciones, importaciones, etc. Bueno, y aquí tenemos unas imágenes que se relacionan con la Corfo y con el mejoramiento. Quizá aquí queda más claro. Tenemos industrias aquí, pesqueras, que trabajan con los productos que están en el mar. También acá tenemos una industria por dentro, ver cómo está fomentándose la industrialización en Chile. Aquí tenemos un caballero mirando crédulamente su herramienta de trabajo. También tenemos un guaso que está viendo y fiscalizando el trabajo en los campos de la agricultura. Y por acá también tenemos otra industria, empresa industrial que está trabajando con tuberías para la construcción de quizá algún edificio, para la construcción también puede ser de cañerías públicas, la modificación de algún pavimento, qué sé yo, lo que sea. Vuelvo a repetir, esto es la Corfo, industrialización para el desarrollo del país. Bueno, hay una pregunta abierta para ustedes. ¿Crees que estos acontecimientos impactaron en la sociedad chilena, tanto el Frente Popular como la Corfo? Si crees que sí o si crees que no, ¿por qué? Justifica tu respuesta. Vuelvo a repetir, mi niño, mi niña, es una pregunta abierta. ¿Crees que estos acontecimientos impactaron en la sociedad chilena? ¿Por qué? ¿Crees que el Frente Popular o crees que las Corfo impactaron en la sociedad chilena? Sí, profe. ¿Usted cree que de Todo el manera, sentido de la palabra. ¿usted cree que de manera positiva o negativa, Sebastián? Positiva más que nada. Positiva. Bueno, sobre todo la Corfo fue un gran apoyo para la sociedad chilena, sin duda alguna. Después uno en el Frente Popular puede decir si fue bueno, malo, positivo, negativo, y es válido también. Pero, bueno, como dice la profesora Faride también, pues mis niños, lo que se está viviendo quizá en la década del 30, algo que se está viviendo hoy en día también acá en Chile. Sí. La polaridad ideología, o sea, la polarización de ideología. Hoy en día, con todo lo que ha pasado también, es algo que se vuelve a repetir constantemente en la historia de Chile. Y eso también pasa en otros lugares del mundo también. La Corfo, la industrialización. Vuelvo a repetir, hoy en día Chile no es un país industrial como lo es Corea del Sur o como puede ser Alemania, ¿ok? Pero sí es un país que gracias a su industrialización, niveles de industrialización, discúlpenme, mejoró la agricultura, mejoró la industria pesquera, mejoró el turismo, mejoró la calidad de vida de las personas en Chile. Hay muchas cosas que mejorar, como digo, en nuestro país, pero dentro de todo no estamos en el peor lugar del mundo. Hay muchos lugares peores, lamentablemente, y Chile se escapa de aquello. Lo mismo de Afganistán que está pasando hoy en día, terrible, terrible, terrible. Qué bueno que no pasen esas cosas quizás acá en Chile. Bueno, tenemos nuestros propios males también, si tampoco estamos en el paraíso. Pero lo que voy es que nosotros tenemos que saber de que todos los acontecimientos que estamos viendo ahora, lo internacional, el contexto internacional, el periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, contexto nacional, el Frente Popular, la Corfo, todos son acontecimientos que impactan de buena o mala manera, de manera positiva o negativa en nuestro país. Siempre va a ser así, siempre ha sido así en realidad. Pero no tenemos que dejar de destacar de que saber que son acontecimientos que impactan de manera distinta en las distintas gamas o ámbitos de nuestro país. Aspecto político, social, económico, etc. No se preocupe, ningún problema, mi estimado niño.
¿Alguna duda, pregunta, consulta con lo que hemos visto hasta ahora con la clase? Porque ya estamos listos. Porque después de esto viene el ticket de salida, así de simple. Si no tienen dudas, mis niños y mis niñas, les voy a presentar el ticket de salida. El último ticket de salida del trimestre. No sé si están emocionados, pero sí, es el último ticket de salida del trimestre, mis queridas y queridos estudiantes. Y es bastante sencillo. Usted va a decir, profe, qué latero, pero primero que todo, mis niños y mis niñas, usted tiene que saber que la lectura es muy importante. Si usted lee en esta vida, no solamente se va a estar transformando en una persona más culta, sino que también va a saber comprender lo que tenga que leer. Cuando usted esté en una situación, la lectura le va a ayudar a comprender de mejor manera los distintos ámbitos o los distintos aspectos que están sucediendo. ¿Ok? Por eso es muy importante, mis niños y mis niñas, que destaquen y sepan siempre fomentar la lectura. Ítem 1, es único, comprensión lectora. Lee atentamente los textos y responde las preguntas en base a lo que puedas inferir de cada uno de ellos. Bueno, el primer texto habla netamente de la Corfo. No quiero entrar a mayores detalles porque ustedes tienen que leerlo, mis niños, y aparece. Según lo leído en el anterior texto, responde con tus palabras. ¿Por qué razón surge la Corfo? ¿Cuáles son sus consecuencias positivas para el país? Bueno, ¿por qué razón surge la Corfo? Creo que nosotros ya la hemos tratado en la clase. Si usted puso atención, debería responder fácilmente. Y quizás las consecuencias positivas también las hemos mencionado, pero podría interiorizarse aún más leyendo el texto. Chicos y chicas, lo que se pregunta, la respuesta está textualmente ahí en la lectura y también se puede complementar con lo que hemos visto en la clase del día. Segundo, tenemos otro párrafo, otro fragmento más. Esta vez habla del Frente Popular y dice, según lo comprendido y leído en el texto, ¿por qué razón permaneció tan poco tiempo el Frente Popular? Simplemente ese es el ticket de salida para esta semana, mis niños y mis niñas. Efectivamente, la Corfo surge para ayudar a las personas del terremoto, también para ayudar a las personas con su calidad de vida, para fomentar la economía y para fomentar la industrialización. Bastián no lo puede haber dicho mejor. Lo acabo de comentar durante la clase, así que no deberían haber tantas dudas al respecto. Bueno, mis niños y mis niñas, este es el ticket de salida. Son 2 textos, 2 preguntas, muy sencillo todo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? No, profe. No, Perfecto. profesor, todo bien. Perfecto. Todo clarísimo. Profesora, ¿algo que quiera acotar a los estudiantes, mencionarles? Sí, muchas gracias, profesor. Muy entretenida su clase, primero que nada. Y un agrado sentir de que están, en todo caso Sebastián se pasó muy concentrado y espero que el resto también, y todos los aportes que obviamente le entrega. Y los quiero invitar para la próxima semana, profesor, porque se va a presentar una actividad en la cual se va a presentar la actividad, se va a mostrar de qué se trata, pero para la semana subsiguiente van a tener que estar realizando la actividad durante la clase online, ¿ya? Por lo tanto, se les va a volver a presentar el PowerPoint y obviamente tienen que estar con los materiales que se le van a pedir para realizar la clase, ¿ya? Eso. Los materiales obviamente van a ser típico el bloc de dibujo, niños, la regla metálica, el tiralíneas o rapidograph, lápices acuarelables, ojalá, o lápices Scripto, ¿ya? Y bueno, les adelanto un poquito para que no se asusten, no es nada extraño, sino que van a tener que realizar un afiche estilo Art Nouveau, ¿ya? Así que, y la temática va a ser, si no me equivoco, va a ser los derechos humanos, si no me equivoco, ¿ya? Pero en todo caso, niños, la próxima semana se va a presentar la actividad en un PPT, se les va a hablar un poquito y la subsiguiente se va a desarrollar durante la clase. Eso, mi querido profesor, los invito a todos, ¿ya? Que ya estén recolectando los materiales y que vayan pensando en ideas. Muchas gracias, profesora. Chicos y chicas, atentos, bueno, y como dijo la profesora, es una actividad que vamos a trabajar durante las próximas clases. Los materiales son los comúnmente utilizados también
pero mayores detalles los vamos a ir transmitiendo, ya sea por Google Classroom o las próximas sesiones de clases que tengamos. También agradecerle a la profe, porque para mí la profe le tengo mucho cariño desde que ella me hacía clase y siempre un aporte. Cosa hermosa. Así que muy agradecido, profe, por su respeto y por su participación. De verdad que, o sea, siendo sincero, usted siempre un aporte y le agradezco mucho. Y me preguntan también por interno si la clase, bueno, chicos y chicas, recuerden que yo tengo un canal de YouTube donde subo normalmente las clases. Lo he dejado un poco de lado, la verdad, pero por el tema de la presencialidad, porque ya estamos netamente presencial. Y otras labores que también he tomado. Pero sin ningún problema, voy a subir el video en la clase a YouTube, así que cualquier cosita, ahí va a estar en la tardecita, tarde-noche. Porque acá en el colegio, el internet, si descargo o subo video a YouTube, se puede poner muy lento y la prioridad es hacer las clases. Pero eso, va a estar ahí la plataforma. Y discúlpenme si vuelvo a repetir si he dejado el canal de lado, pero la presencialidad demanda más energía y tiempo. Profesora, chicos y chicas, espero que tengan un excelente día jueves. Muchas gracias por la participación. Sí, cabe destacar eso, profesor, muy buena asistencia, se pasó, muy buena asistencia, salvo algunos que son los habituales, pero muy buena asistencia, los felicito, chicos. Chicos y chicas, con la profe Faride nos despedimos, que tengan un excelente día. Necesito que tengan un lindo día, sí. Los queremos mucho. Igual para usted, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Cuídense. Chau, besos. Nos vemos, profes. Chao, chao. Chau, Igualmente, cuídense nos vemos. ustedes, chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, Cuídense. profe. Paso la asistencia, don't worry, ¿ya? Gracias, profe, que esté bien. Nos Ya, vemos. besos.